Bendiciones y bienvenidos a By His Grace. Yo soy tu host, Dayomi Cardona. Y yo, Adriana Isabel. Y como pueden ver, tenemos una visita aquí. Tenemos a Marimar. Marimar, qué bueno que estás con nosotras. Hi, I love being here. I'm so excited de lo que el Señor va a estar haciendo y pues feliz con todo lo que el Señor está haciendo a través de ustedes. It's just beautiful. So I'm honored to be here and excited por ver y estar presente en lo que el Señor va a estar haciendo en este tiempo. Amén. Amén. Nosotras en el principio del año hicimos como que un calendario, estuvimos orando y pidiéndole al Señor cuáles eran los temas que Él quería traer para este año and specifically who He wanted to bring. Y esto era un tema que el Señor puso en nuestro corazón de que we really need to talk about this as a community and as a church. El cuerpo de Cristo, y cuando estábamos orando, you were the first person that came to mind, así que qué bueno que el Señor arregló este tiempo, because tú estabas super busy, pero el Señor no separó este tiempo. Él dijo, you know what, we're gonna talk about this, y vamos a poder, ¿verdad?, hacerlo, like, with our sisters in Christ. Literal, little fun fact, Marimar fue la primera persona que me habló literalmente cuando yo llegué a la iglesia. So, eso es como que yo me la llevo siempre. I love you. Así que estamos bien emocionadas. Yes, we're very happy. Hoy vamos a estar hablando de algo que ya vamos en los temas. Si alguien está viendo desde el principio, el Señor nos está llevando on a journey, ¿verdad? On a journey of getting to know Him y getting to know His Word and how to have a relationship with Him. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que llegan a un punto en donde lo que hacemos es pedir. Entonces, we just keep asking and asking and asking and asking. Entonces, venimos ante el Señor para poder recibir algo de Él, but not necessarily receiving Him. ¿Me entiendes? Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros y cuando en el Edén hubo una separación de su presencia, lo que había una separación not from what He could give them, but rather a separation between them and the Lord. Yes. No era como que, pues ahora no tengo las cosas que Dios me da. No, es que ahora ya no tengo a Dios because of my sin. Entonces, es bien importante y que hablemos de eso, de why do we go to church? Why do we follow Jesus? What is that thing that we are following? What is that thing that we are walking towards? Is it God? Are we focused about this separation and wanting to close that separation, or are we focused on what He can give us? Así que, ¿ustedes qué piensan de eso? Yes. I mean, yo pienso que a eso se le puede añadir, ¿verdad? Que muchas veces decimos como que, okay, pero Jesús, ¿pero por qué yo voy a la iglesia? O sea, ¿qué yo gano con seguir a Jesús? Y siento que eso es algo que, pues, la misma separación, el mismo pecado, porque la palabra dice, por cuanto todos pecamos o todos son destituidos de su gracia, todos, o sea, no somos merecedores de estar con Él. Y el pecado y la desobediencia, nosotros decidimos separarnos de Él. O sea, su misericordia es tan y tan grande que Él siempre está ahí tratando con nosotros. Pero hay una separación, es evidente. Y muchas veces cuando sentimos ese anhelo de buscarle al Señor, decimos, ok, pues quizás lo estoy buscando porque me siento solo, porque me siento triste. Quizás estoy buscándolo porque quiero algo que me dé, quiero una bendición que me dé, quiero ver su mano. Y no entramos con el entendimiento a veces de que lo que estamos buscando es a Él, porque Él es el fin. So, a veces tenemos que como que reflexionar y decir, ok, yo quiero a Jesús, pero ¿por qué yo quiero a Jesús? ¿Por lo que me da o por quién es Él? You know, so No, that's so good. Why do you worship God? Why do you love God? For who He is or for what He gives you? Y hablando aquí, yo no sé si yo te he contado, yo no sé si yo te he contado a ti, Adri, pero yo creo que yo te he contado a ti, Dayo, de que o sea, yo le entregué mi vida a Jesús cuando yo tenía 16 años. Y desde que yo tenía 16 años, it was like a spark, un fuego, se avivó dentro de mí, que ese fuego es el Espíritu Santo, porque God is revival. Yes. Revival isn't a thing, it's a person. Y ese avivamiento en mí comenzó cuando yo recibí al Señor en mi vida, y Él transformó, trastornó y revolucionó mi vida por completo. Pero no fue hasta 6 años en mi caminar con el Señor, porque el año pasado I was 6 years in a relationship. Estoy comprometida, hermano. Me caso pronto con Cristo. Y no fue hasta el año pasado, en verano,
que yo fui confrontada porque yo creía que amaba al Señor y yo no pensaba que yo podía como que love him more. I know that's dumb, pero como que uno dice, pero ¿cómo va a hacer eso? Tú mientras más conoces, más lo amas. Pero en mi mente yo decía como que esto es lo máximo. I just love him so deeply. Y en verano, yo recuerdo que estaba en casa y estaba haciendo esto mismo, grabando un podcast. Y estaba compartiendo con una persona que admiro mucho y amo. Y ella estaba hablándome y mientras estábamos conversando, ella me decía, Mari, es que tenemos que comenzar a enamorarnos de su rostro y no de sus manos. Y eso para mí fue algo que me chocó. Y después que ya se fue de la casa y que yo me quedé, fue algo que Dios estuvo trabajando conmigo por semanas y que todavía el sol de hoy está trabajando conmigo de que why do you love me? Why do you follow me? Why do you praise me? Why do you go to church? Why do you preach about me? ¿Por qué tú haces todas estas cosas? ¿Las haces porque yo te he dado el privilegio de hacerlo? ¿Las haces porque yo te entregué esto? ¿Las haces porque tu familia le sirve al Señor? ¿Por qué lo haces? What's your why? Y eso comenzó a transformar mi vida y a confrontarme porque yo me di cuenta de que en muchas ocasiones I would follow Jesus, I would say I love him, I would preach about him, pero cuando tú veías la base, it was just because of what he did for me. Y la realidad es que that gives us reason to praise. O sea, the angels praise him and God didn't even do anything for them. Jesus didn't die on the cross for them and they praise him. Pero Jesús sí murió en la cruz por nosotros, so we have a reason to praise him. Pero mucho más allá de la razón está quién es él. And that alone, he is worthy of praise. And the angels recognize that. The angels know de que Dios no tenía que hacer algo para ellos adorarle, para que Dios se mereciera su adoración, sino que los ángeles reconocen que because he is God, because he is holy, because he is almighty, he deserves our praise. He deserves our attention. He deserves our words. He deserves our breath. Y pues esa conversación transformó mi vida por completo y desde entonces yo siento que Dios ha cambiado todo. Dios cambió el mensaje, cambió mi manera de conversar, cambió mi manera de predicar, cambió mi manera de relacionarme con las personas, cambió mi manera de relacionarme con Él y yo no había encajado esto hasta principios de este año. Eso fue el año pasado en verano. 2 years ago, para 2023, December, Dios me dio una palabra a través de un profeta. ¿Sabes que uno siempre tiene que discernir? Porque a veces que no. Pero en esta ocasión, Dios me da una palabra y Dios a través de este profeta me dice, vas a volver a tu Génesis. Y en mi carne yo decía, tengo que volver al Génesis literal. y yo me estaba... y yo hasta cierto punto me estaba rompiendo la cabeza con eso un poco porque yo no entendía, yo no comprendía. Y yo decía, pero es que no entiendo, como que... Entiendo, y si es así, pues ser obediente, pero I don't get it. Y estuve orando por eso mucho, pero como que nada, lo dejé. Tú sabes que a veces uno pone cosas en oración y uno dice, ¿sabes qué? Yo no voy a presionar nada. It is your will. Do whatever you want, when you want. Y yo, I'm praying for this. Tú sabes que tengo esto presente, pero como tú quieras. The beginning of this year, me invitaron a una iglesia a ministrar y estaba en oración por eso. Entonces yo estaba orando por lo de la iglesia, pero yo me empecé a hablar de eso, de algo random. Y me empieza a recordar esa palabra y me la empieza a traer a memoria. Y yo sentía al Espíritu decirme, what you're living right now, lo que estás experimentando, that's the Genesis. Y cuando vemos, me encanta lo que estás diciendo, because we were separated from God. Sin separates us from God. Y Dios, todo lo que hizo a través de Cristo fue remover esa separación y volver a acercarnos a Él. Volver a acercarnos a su rostro, volver a acercarnos a estar en comunión con Él. Y cuando Dios comienza a recordarme esta palabra que yo estoy así orando, yo sentía a Dios decirme, that's what I've been doing. Desde verano del año pasado, eso es lo que estoy haciendo contigo. Te estoy recordando que para la razón por la que yo vine no era para bless you, that's just extra. No era para que tu familia, no era para que tú tuvieses ropa, no era para que... Eso es extra. Era solo para que estuvieras conmigo. Busca primeramente el reino de justicia y todo lo demás será añadido. Y me gusta que, going back to the first thing that you said, cuando recibí a Cristo, no cuando recibí bendiciones, no cuando recibí tal cosa, es cuando recibí a Cristo. I was saved and I gained
Jesus. Like, yo estaba tan perdido en mi pecado, yo estaba tan perdido en el mundo y lo que yo recibí fue conocer al Rey de Reyes. O sea, nosotros no estamos, we cannot go into church or go into this life with God and not recognize what it is that we're looking for. Porque ¿qué pasa? Es que nos vamos a sentir decepcionados, nos vamos a sentir lost y vamos a llegar y después nos vamos a quedar con las manos vacías y vamos a decir, diantre, pero no se supone que yo hubiera recibido paz, no se supone que yo hubiera recibido amor. Es que realmente no he estado buscando lo que tenías que buscar. Y me gusta que actually lo dice en Lucas, que dice que María se preocupaba por una sola cosa. Yes. Y me gusta en la nueva versión, la nueva traducción viviente, lo dice específicamente que ella se preocupaba. So she was worrying about something, but there was only one thing that she needed to worry about, y era literalmente estar en la presencia del Señor. So es going back to that, es recordando que si nosotros, y esto actually lo he notado y lo he querido hablar, es que he conocido muchas personas que, por ejemplo, como que me escriben y me dicen, mira, tienen culto de jóvenes, o mira, tienen servicio porque lo necesito. Entonces, meses van y esa persona, I never hear from them again, and then when they fall into a really hard place, otra vez necesito ir a la iglesia. What are you looking for, though? ¿Me entiendes? Porque si estás buscando a Cristo, we need Jesus every single day. We need him in everything. So what is it that we're looking for? Y ¿sabes por qué tal vez dicen como que no, es que fui a la iglesia y no sentí el Espíritu Santo? O fui a la iglesia y no encontré lo que estaba buscando. Es que no estás buscando lo correcto. Entonces lo dice en Santiago, es que dice que oran y no reciben porque están orando, buscando placer sus propios deseos y no están buscando placer su voluntad. So es bien interesante que we need to focus our eyes on Jesus and why we do things, remembering that this is also that we could be closer to Jesus. Porque si no, what is the cross for? ¿Me entiendes? No estás entendiendo para qué fue el sacrificio. Yes. Me encanta porque mencionaste también que te impactó mucho el hecho de que te dijo enamórate de él. Y ahí es la clave. O sea, tienes que enamorarte de él para que todo lo que tú hagas sea por amor a su nombre. O sea, hay un salmo que dice, confortará mi alma, me guiará personas de justicia por amor a su nombre. O sea, literalmente, como que te está diciendo, voy a confortar tu alma y te voy a guiar personas de justicia. O sea, ¿por qué necesito que me conforte? Porque las sendas de justicia no son fáciles. O sea, cuestan. Y muchas veces no es fácil seguir a Jesús. Pero Él va a estar contigo. Él confortará tu alma cuando te guía por el camino de justicia, por el camino correcto. So, pienso que reconocer de que todo lo que hacemos es por amor a su nombre y porque lo amo tanto y amo tanto estar en su presencia y amo tanto reconocer que esa es mi única preocupación, entonces yo hago mi caminar como, literalmente, I walk with Jesus. Que cuando leemos su palabra vemos que no es lo mismo buscarlo un día que caminar con él. O sea, buscarlo un día es como que está fulfilling quizás un poquito de sentirte un poquito de alegre ese día, un poquito de... Es como que me sentí feliz ese día porque fui al culto de adoración, porque estuve entre personas, porque, qué sé yo, y cuando me fui, entonces se me fue la alegría. Pues no era gozo. Porque un fruto del Espíritu Santo es gozo. Yes. Y el gozo es algo que no se basa en las circunstancias, no se basa en lo que estás viviendo. El gozo es algo que literalmente nace de tu intimidad con el Espíritu Santo. That's so good. Y eso que dices de fui a la iglesia, sentí gozo y después me fui y forget, that is so good. Porque so many of us treat church como un tiempo de recharge. Sí, un Yes. research para la semana. Exacto. Y ponen el hashtag. I mean, no estamos buscando, pero, o sea, porque yo lo he hecho también. Yes. Pero no hay nada mejor que tú puedas be recharged every single day in your intimacy with God y que no tengas que esperar en un lugar, because Dios quiere habitar contigo, quiere habitar en ti, quiere que tú seas su templo. And that's so good, lo que estaba mencionando la historia de Marta y María. Y a mí me encanta esa historia porque en esencia lo que estaba haciendo Marta no era mal. Marta was operating in the gift of hospitality. People came to her house and she wanted to serve them. Yes. So serving, being hospitable is not bad. Todo se torna mal cuando no lo hacemos desde la raíz, que es contemplar la hermosura del Señor.
Es decir, como decía David, una cosa he demandado a Jehová y esta solo buscaré, y es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. So everything we do has to stem desde eso, desde contemplar su hermosura, que el servicio que estemos dando, como hacía Marta, fluya desde estar en los pies de Jesús, contemplando su hermosura. And it reminds me of a story en el libro de, a story no, it's real, en el libro de Apocalipsis, y I was reading it the other day, y me acordé de ella, porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, está hablando de los mensajes a las 7 iglesias, y empieza dándole un mensaje a la iglesia de Éfeso, y este es Jesús dándole un mensaje a la iglesia de ese tiempo. Y la iglesia de Éfeso en ese momento estaba en la ciudad de Éfeso, se estaba moviendo mucho money. So, había riqueza allí, y parte de esa riqueza era por las personas que estaban visitando y por lo que se estaba moviendo en la cultura de ese tiempo. En ese momento estaba la diosa, creo que se llamaba Artemis y Diana en román, y era una diosa de la fertilidad, y todo era medio no, sexoso. Y eso era algo que se movía, no muy diferente a lo que vemos hoy día. Entonces, es bien bonito porque, no eso, pero lo que Jesús dice. Porque Jesús empieza diciendo esto a la iglesia de Éfeso. Él le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Vamos a pararlo ahí. So, hasta ahora, este mensaje que le está dando Jesús is beautiful. You're doing such a good job. No estás cayendo en las trampas de esta gente. Tú estás siendo paciente, estás ganando la buena batalla de la fe, lo estás haciendo bien, estás pudiendo discernir qué proviene de mí, qué no proviene de mí. You're doing a good job. Pero después Jesús dice algo que te frena y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow. And that is the basis of everything. This is Martha. Yes. She was doing the right thing, but she did not have Jesus. Yes. She was doing the right thing, but she was not sitting at his feet. Entonces, podemos hacer un montón de cosas hermosas, pero duty without love is just legalism. Yes. Hacer estas cosas, cumplir con estas cosas, hacer el servicio, pero que eso no fluya desde el amor que es Cristo, que eso no fluya desde tu enamoramiento con el Padre. Yes. De nada sirve, porque estás perdiendo lo más importante, que es Él. Es Él. So es entender de que what you're doing it isn't necessarily wrong. O sea, el servicio, compartir a Jesús, servir en tu iglesia, leer la palabra, todas estas cosas, no es que esté mal. Those are amazing. Pero si tú no estás haciendo eso desde una relación que genuinamente está enamorada del Señor, pues entonces, ¿en dónde estamos? Yes, esto, and like talking about this, me recuerda a la historia de Job, porque a Job se le quitó todo, y como que es bien interesante porque el enemigo le decía al Señor: no, es que si yo le quito todo, él ya no te va a servir, como que he's not gonna follow you anymore. Y sí vimos que al principio Job estaba como que todos los amigos y la esposa le están diciendo like, why do you still serve this God que te ha hecho esto, porque se le murieron los hijos, se le murieron todo. He lost everything. And his wife, his friends were like, why are you still serving this God que no te está bendiciendo, sino como como si estuviera trayendo maldición a tu vida? Y al principio Job él dijo: Dios quita, Dios da, pero alabado sea su nombre. Vimos ¿verdad? Claramente que as the book progresses, pues he was like, it was hitting him, you know, y hubo un momento que él hasta como que he said it would have been better if I wasn't even born. Pero después, ¿verdad? El Señor lo lleva a que lo más importante es estar con el Señor. Entonces, yo creo que una pregunta que tenemos que hacer es que si Dios te quita ahora mismo all of the blessings that he has given you, todo lo que él te ha entregado, would you still follow him? If the only reward, if the only thing that you can gain from him is to be in his presence, y te pasa como Job, que se le quita todo, todas las bendiciones que él tenía, realmente, would you also maldecir el día en el que naciste? O realmente dirías,
Alabado sea el nombre del Señor. Él quita y Él da, pero seguimos alabando el nombre del Señor. Is He enough for you? Is His presence enough for you? Is the sacrifice that He made on the cross enough for you to follow Him? Or do you need all of these things? Do you need all of these blessings in order to follow Christ? Wow. That's so good. Si te quitas sus manos, would his face be enough? Yes. That is so good. Truly, that is so good. Porque yo creo que hay, bueno, hasta yo escuchándola ahora digo, ay, Señor. O sea, si Dios no te da lo que te prometió, si Dios no cumple la palabra profética que habló sobre tu vida, would he still be good? Eso, that's so good, porque hay mucha gente que dice, Dios es bueno dependiendo de su circunstancia. Like, his goodness is conditioned to your circumstance. Yeah. Or his mercy, his love is just conditioned to how you view him en tu situación. Pero qué brutal que, y oro, ¿verdad? Para que nosotras y los que puedan estar viendo esto, podamos decir como Job, Dios quita, Dios da, pero alabado sea su nombre. It doesn't matter if I have plenty. It doesn't matter if I have nothing. He is enough. And Yes. because I have him, I have everything. Yes. Literalmente recordando that Jesus is everything. Como que if I don't have Jesus, yo no tengo nada. Y es bien lindo. El último podcast que grabamos, we were talking about how the love of God rescued us. Y como literalmente es que sin Jesús, we have nothing. Y estaba leyendo esta mañana el versículo que dice, like, would you lose, like, estarías dispuesto como que a perder, to gain the world but lose your soul. Like, what is more important to you? ¿Ganar todo en este mundo o perder literalmente tu alma, perder esa cercanía al Señor? So, esto, todo lo que estamos hablando, it's so confronting, como que es confrontante a mi vida, yo lo puedo decir personalmente, like, como que realmente, why are we following Jesus? ¿Me entiende? What are we following? And is he enough for us? Is his presence, is the simpleness of his presence enough for us? ¿Me entiende? And everything goes back to that, to Eden. Everything was so simple. En el jardín todo, o sea, todo era tan simple. There wasn't like como que a lot of things, ¿me entiende? Going on. Era simpleza y estar en la presencia del Señor. And it wasn't, o sea, el Señor le encargó a Adán, ¿verdad? Las criaturas y como que tomar, like, take care of everything that he had given him. Pero realmente lo principal era poder estar en su presencia. And that is so beautiful. So I think that we have to always recognize, this is why I follow the Lord. Aunque estemos pasando por cosas difíciles, porque dice que en el mundo tendremos aflicción, pero Él ha vencido. ¿Me entiendes? So si no entramos con esa mentalidad, cuando nos pase algo, vamos a llegar a ese punto como estaba Job. I wish I wouldn't have been born. Eso es tan triste. To think that, because God is not being faithful to me. God is not being good. But God is always good. It doesn't matter the circumstance. So that's really, really interesting. Y es bien interesante. Y eso es algo que Dios nos quiere llevar porque He is preparing His bride and He is preparing us to go through difficult times. He is preparing us para esos tiempos difíciles. Y qué lindo es el Señor. Y qué lindo es el cuidado del Padre que Él nos está preparando by showing us, pero a esto necesito que te agarres. I need you to hold on to me. I need you to hold on to my presence. I need you to be still and remember that I am God. No importando cualquier cosa, al final del día lo único que necesitas soy yo. ¿Me entiendes? Y es interesante porque a veces pasamos por escasez, pero es literalmente para eso, para recordarnos que lo único que yo necesito es el Padre. That's all that I need. That's all that I could gain. Yes. No, y también aquí dice me encanta porque en Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. So, me encanta eso porque eso nos recuerda también nuestra identidad en Cristo. Y cuando sabemos que
literalmente estamos yendo a contemplar su rostro siempre. Y de ahí entonces que se manifiesta lo demás de ser bienaventurado en lo que haces. O sea, literalmente como que la primera encomienda es ser hacedor de la palabra. So que cuando yo estoy completamente entendiendo mi identidad en Cristo y estoy todo el tiempo buscándolo, día a día, lo demás va a salir de eso. Yes. Y entonces está brutal porque dicen no engañándoos a vosotros mismos. Hay veces que I'm guilty of that y probablemente a ustedes también les ha pasado que nos engañamos nosotros mismos. Y estamos como que no, yo reconozco mi identidad en Cristo, pero realmente cuando you look back y ves como que todos estos pensamientos, quizás de preocupación, empiezas a sentir ansiedad o lo que sea, es porque te has olvidado de esa primera encomienda que es literalmente buscarlo a Él, no ser oidor de Él. Es literalmente conocerle, genuinamente conocerle. Y de ahí entonces que vamos a poder caminar en ese, porque es que caminar con Jesús, it's not easy, you know. La palabra dice, somos sacrificios vivos. Y I mean, el sacrificio como tal lo hizo Jesús. Pero cuando la palabra dice, todo el que me quiera seguir, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, eso literalmente está diciendo, es que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Yes. So, yo tengo que juntamente coger esa cruz donde Él ya crucificó, donde Él ya fue crucificado, donde Él ya pagó por mi pecado. Pero yo estoy decidiendo también poner mi viejo yo junto a esa cruz y seguirlo. So, está brutal porque literalmente cuando nos negamos a nosotros mismos y empezamos a seguirlo a Él, es que podemos genuinamente decir que caminamos con Jesús. Es decir, que somos hacedores de lo que Él nos está llamando a hacer, que es seguir su voluntad. That's beautiful. Yeah. That's beautiful. Y quiero, I want to read, podemos leer el versículo de Philippians. Yes. Me queda mal. El versículo de Filipenses que dice, Pablo está hablando y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A mí me encanta la historia de Pablo porque Pablo, él es like the prime example de lo que es la transformación en Cristo, porque él estaba literalmente, he was doing like all these things y al próximo día el Señor lo transformó and they were like, no eras tú el que estaba haciendo, Weren't you killing us? weren't you murdering the people that are speaking in the name that you are now preaching in? Entonces, en todas sus cartas, él dice como que he always humbles himself and he talks about como que I only do this for God, like I only do this for Jesus. Y él fue, like, he was sent to jail so many times, como que he went through it, ¿me entiendes? Pero es bien interesante because he's saying como que todo lo demás es basura, lo más importante es ganar a Cristo. That is so interesting. Ganar a Cristo. That is the price. Eso es el reward that he was gaining by following Jesus. And that's the thing is, what happened? He was put to jail. He was incarcerated. Como que, he was señalado un montón de cosas. Pero no importa porque todo lo demás es basura. Porque lo más importante es ganar a Cristo. Entonces, like, what can you guys tell me about what it looks like to gain Jesus? What does that truly mean to people que maybe también like, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa ganar a Cristo? A mí me encanta ese versículo que leíste porque después más adelante Pablo dice esto. And Pablo was a person that God used muchísimo en ese tiempo y que todavía al sol de hoy sus cartas nos ministran. Yes. Obviamente cartas dirigidas y guiadas por el Espíritu Santo, pero que igual fue instrumento de Dios. Y que, yo no sé si tú has visto el meme que dice, if Paul were to write a letter now, let me... Yes. So, Paul is a person that we talk a lot about. Y pues, a mí me encanta porque en los versículos más adelante él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. So once again, Pablo está diciendo lo mismo que tú acabas de decir. No tan solo yo quiero ganar a Cristo aquí en la tierra, sino que cuando yo llegue al cielo, el premio es Cristo. Como que cuando yo llegue al cielo, el regalo, el premio por haber ganado la batalla de la fe, además de, sabes que Apocalipsis habla de las coronas incorruptibles y todas esas cosas,
But the biggest prize is Jesus himself. Es volver a el Edén, es volver a estar en comunión con Él, es volver a tenerlos de cerca, es volver a estar en su presencia, es volver a ese aliento que Dios había intencionado que tuviésemos de tu inicio en el jardín, pero que fue tronchado cuando el pecado entró. Pero el premio es Cristo, y en mi vida, lo estaba buscando aquí cuando Adi estaba leyendo, que me gustó lo que estás diciendo y me acordé de lo que en mi vida, yo pienso que entender que, cómo yo puedo ver que Cristo es el premio en mi vida día a día, en esto que le voy a leer. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, está hablando de los ministros del nuevo pacto. Entonces, en este capítulo está hablando acerca de cómo la gloria de Dios en el Antiguo Testamento estaba, por decirlo así, limitada Yeah. a not everybody, just some chosen people that got used to guide his people or to speak to his people, etc. Pero ahora es distinto. Porque mientras en el Antiguo Testamento solo algunos tenían acceso a esta gloria y la presencia del Señor estaba limitada al arca del pacto, ahora en el Nuevo Testamento, gracias a Cristo, gracias a su crucifixión y su resurrección, ahora no tenemos que ir a un templo para experimentar su presencia, no tenemos que ir a un arca del pacto, no tenemos que ir a un lugar en específico, sino que God is everywhere and His presence está accesible para todos. Su gloria, que es Él mismo, porque él es la gloria, ahora está accesible para todos. Entonces empieza hablando de cómo la gloria que ahora nosotros tenemos acceso no es como la de Moisés. Pero lo quiero leer. Because it says it's better. Dice, por eso yo digo, o sea, Moisés entraba al tabernáculo de la reunión y él salía y su cara resplandecía y él veía y hablaba con Dios cara a cara. Entonces de repente nos están diciendo aquí que la gloria a la que nosotros tenemos acceso ahora is better. Y tú, pero vamos a leer. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mismos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y yo las voy a invitar a que lean todo ese capítulo, because it is so good, y habla más acerca de la gloria que experimentaba Moisés. Pero basically decía que la gloria que veía Moisés, que it was God himself, se iba yéndose, porque Dios no está todo el tiempo, sino que él tenía desvaneciendo. Thank you, mamá. No recordaba la palabra. Se iba desvaneciendo porque él tenía este cara a cara con Dios, pero cuando él se iba del tabernáculo de la reunión, pues ya se le estaba yendo el brillo de su rostro. Pero él basically he's telling us, but now, because of Jesus, we have access, so much so que el brillo no desvanece. Wow. Sino que su gloria resplandeciendo en nosotros no desvanece, no se va. So, yo pienso que ese es el premio. Y cómo yo veo a Cristo siendo el premio en mi vida. En eso, en que tengo acceso a su presencia todos los días de mi vida y en que ese acceso a su presencia me da el regalo de poder ser transformada a su imagen. ¿Cómo se ve eso, Marimar? Que mientras yo contemplo su hermosura y mientras más tiempo yo estoy mirando la cara de mi amado, él me está transformando y cada vez yo me estoy pareciendo más a él. Estoy siendo amorosa como él es amoroso. Estoy cuidando, amando, respetando, perdonando, sirviendo así como él lo hacía. ¿Por qué? Porque estoy con mi premio, que es Cristo, todos los días contemplando su hermosura. So how do I see the prize Jesus in my life every single day? Knowing que his presence itself, como que su presencia ya, it's a gift. Yeah. Que we don't deserve. Yeah. We should have died cuando comimos del fruto del árbol perdido. We should have died. We could have died. Yeah. Pero hasta en ese momento Dios, in his mercy and love, nos dejó vivir. Yes. ¿Sí? Con la condición del pecado. But he let us live. Yes. And not only he let us live, he now gives us access to go back to that Eden. Volver a ese jardín, volver a esa presencia e intimidad con él. Y qué bello. We had a podcast que se llama Going Back to Eden. Y es bien interesante because we saw how el plan de Cristo estuvo desde el principio. Yeah. Like, he gave us the choice of free will. Y es interesante ver cómo el enemigo
¿verdad? Dice que él es el padre de las mentiras. Cómo él les mintió y lo engañó tanto de que él dijo, si tú comes de este fruto, entonces tú serás como Dios. Pero ya él dijo que somos imagen y semejanza. So he's just lying to us. Yeah. Like we already had what he was offering to us, right? Entonces es interesante ver que a mí me encanta, y yo hice esto, si tú lees like, el primer capítulo de Génesis y lees el primer capítulo de Juan, you can read them simultaneously, como que van juntos. Dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, ¿qué significa? Es que él ya tenía esa gracia y esa misericordia sobre nosotros. Él ya estableció desde ahí, él sabe, you know what, I love him so much that I'm already preparing the place where they will be able to reconcile with me. O sea, ver el amor de Dios de tal manera que él ya tenía ese plan puesto. Él decía, ¿sabes qué? Yo le puedo dar todo. And everything is to be in the presence of the Lord. I'll give them everything. But if they fail and they depart their face from me, ya yo tengo un plan para salvarlo. Ya yo tengo un plan de salvación para ellos. Y es Cristo. And that was there from the very beginning. Like, that is so insane. Like, I'm like, oh my gosh, God, you're so crazy. Because that is just so amazing. Like, and that shows his love and his power and his grace and his mercy over us. Es que eso ya estaba desde el principio. Desde el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en el verso 14 dice, y la palabra se encarnó para poder traernos salvación. Así que that is beautiful and I love that. I love that. Y algo que me vino a la mente es esta idea about preaching a gospel that is about going to heaven. And so people go to church because they want to go to heaven. But the rest of the days no están en la presencia del Señor. What does it mean to be in heaven? It means to be eternally worshiping the Lord. Entonces, si no, esto es como que un poquito un sidetrack, pero if we cannot worship the Lord every single day of our lives here, how do we expect to do that for eternity? ¿Me entiende? Entonces, es recordando que literalmente la ganancia que tenemos en seguir a Cristo es poder estar libremente en su presencia. Y la cruz y la sangre pagó por nuestro pecado para que podamos tener ese acceso como tú lo estás hablando. Pero entonces, si estamos viviendo en la tierra con esa idea de que Jesus is just a check mark on my list and we want to be in heaven, how can you, o sea, we need to recognize what that means, because being in heaven and being eternally with the Lord, that means worshiping him for eternity. Eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. Es literalmente cantar con los ángeles, santo, santo, santo. That is what we're going to do. So how can we expect to want that in eternity but not want to do that while we're here? So it's recordando que that's why we worship the Lord. ¿Entiendes? Que tenemos que tener ese corazón de Padre. Lo único que yo quiero es adorarte porque Él se merece toda adoración. Lo único que yo quiero es estar en tu presencia, because that's the greatest thing that we could ever gain for Him, is being in His presence. Y recordando que queremos ir al cielo. Let's start practicing that now. Let's start worshiping the Lord every single day, because that is what we can gain from him, is being in his presence. Yes. Literalmente, mientras hablaba, me venía el versículo a la mente que dice, delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. O sea, a veces nos preguntamos, pero ¿cómo yo voy a querer adorarle todo el tiempo? Cuando tú comienzas a deleitarte en su gloria, a deleitarte con él va a poner el deseo en ti de seguir queriendo dwell in the house of the Lord for the rest of your days, literalmente. Y también como que me encanta porque aquí hay un versículo que dice acerca de que, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hablando de la sangre, ¿verdad? Del sacrificio. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. So, está brutal porque literalmente ya destinado desde antes. Ya destinado, o sea, el propósito de crearnos fue estar con nosotros. So que
no tenemos que esperar a que nos partamos de este mundo y estemos en su gloria, no, sino que todos los días caminemos en el Edén, caminemos con Él, caminemos en el diseño que Él ya destinó desde el principio, porque Él ya pagó por esa separación. So que antes a veces decimos como que, ok, pero yo no cometí el pecado porque yo no soy Adán, yo no soy Eva, como que qué culpa tengo yo. Ok, pero todos los días estamos decidiendo si comer del fruto o no comer del fruto. So que quizás Adán fue el primero en comer del fruto, pero al tú no comer del fruto del bien, estás decidiendo entonces hacer lo mismo que hizo él, que es no decidir caminar con Cristo todos los días de tu vida. So que cuando probamos lo que es bueno, cuando probamos que Él es benigno, que Él literalmente, He's worth everything, que literalmente es como una parte de uno que es como un rompecabezas. Ahí es lo que falta, y es ese diseño de estar con tu padre. Cuando regresa a esa conexión con tu padre, ahí es que genuinamente puedes encontrar la fe y esperanza en Dios, la fe y esperanza en esta vida, que es literalmente ponerla en Él. Porque es que a veces la ponemos en la iglesia, a veces ponemos nuestra fe en outcomes de cómo va a salir algo por yo seguir a Jesús, pero es que la fe tiene que estar puesta simplemente en Él y no es lo que Él me va a dar por yo seguirlo a Él. Yes. So sí, es hermoso literalmente el poder decidir hacerlo todos los días y genuinamente caminar en lo que es su voluntad, en su gloria, en todos los días. Ya es como que get heaven into you, no tú como que ir al cielo, sino que el cielo de Dios se manifieste en ti, de Yeah. tu corazón, en tu vida, y como tú decías, esos frutos de yo querer servir, de yo querer amar, de yo querer perdonar, eso literalmente es traer el cielo aquí en la tierra, porque tú eres el templo y Él se manifiesta en personas. Ya él no habita en un tabernáculo, Él habita en personas. La iglesia es un cuerpo y es el cuerpo de Cristo y somos nosotros. That's so good, that's so good. Y me encanta lo que estás diciendo, Adri, porque este, that's exactly what Jesus did. We lost our breath, but He died and resurrected to give us back our breath, Holy Spirit. Y vivir el reino de Dios, o sea, es como tú dices, we don't have to wait to go to heaven to worship Him or to just be with Him, sino que algo curioso que a mí me gusta mucho de Jesús, me gustan muchas cosas de él, pero una de las cosas que me gusta de él es que en una ocasión los fariseos le estaban preguntando como que, where's your kingdom? ¿Dónde está tu reino? Porque ellos estaban esperando como un edificio, estaban esperando como algo, estructura. Y Jesus les contesta como que, it's already here. Y él está en medio de vosotros, como que está aquí. And he was not only talking about himself, pero también él estaba hablando de todos los corazones en el cual Cristo se había entronado. So, cuando hablamos de vivir el reino de Dios aquí en la tierra, it is exactly that. Es que el Cristo se ha entronado en nosotros, y como Cristo es entronado en nosotros, ahora el reino es entronado en nosotros, y como el reino es entronado en nosotros, ahora nosotros no vivimos según la cultura de este tiempo, sino que vivimos según la cultura del reino. Yeah. En otras palabras, we live God's kingdom here on earth. De hecho, una de las razones, quien fundó la iglesia de Éfeso fue Pablo. Y Pablo dejó a Priscila en Aquilas. Y después él se fue. Y después él regresó. Y él regresó, and he was preaching for Jesus. Y estaba preaching repentance, what we're supposed to preach. Y people started repenting. People started following Jesus. Por ende, la economía estaba decayendo. Why? Porque people weren't buying los statues de los ídolos, de los goddesses. And because the economy was being affected, estaban pushing a Pablo para que se fuera. So Pablo se va y después envía a Timoteo. But si nosotros estuviésemos haciendo nuestro trabajo, living Eden here on earth, viviendo en el jardín aquí en la tierra, viviendo el reino aquí en la tierra, people would begin to be saved. People in church would begin to be saved. Porque hay gente en la iglesia que todavía como que están pero no están. Yes. La gente conocería a Cristo, la gente creería a Cristo. Jesus would come sooner. Yes. Que es lo que yo me río y he estado en esta última semana con eso, pero la verdad, si hiciéramos nuestro trabajo correctamente, más gente conocería, más, oye,
si estuviésemos haciendo nuestro trabajo como Pablo lo estaba haciendo en ese momento donde estaba afectando la economía, ¿tú no te crees que todos estos conciertos no tendrían gente para venderle sus taquillas? ¿Tú no te crees que todas estas discotecas estarían struggling porque no tienen gente que vaya a ir a emborracharse? If the church, us, would be doing our job correctly, estaríamos compartiendo a Cristo, no tan solo contemplarlo, sino contemplarlo, amarlo y compartir a quien tú amas. If we would be doing our job, people would actually be getting saved y no estarían estos conciertos, 21 conciertos de la misma canción. No tendríamos tantas discotecas con tantos jóvenes emborrachándose, no tendríamos jóvenes struggling in sexual sins o perdidos, no tendríamos. Yes. Why? Because estamos haciendo nuestro trabajo correctamente. Tú sabes, no podemos ver la sociedad y simplemente señalar. No, es que la sociedad está mal, el diablo es puerco, el diablo es aquello. No, hermano, es que tú y yo nos corresponde una parte. Yeah. Y así como Dios utilizó a Pablo y lo utilizó in a mighty way en la iglesia de Éfeso a tal punto que comenzó a afectar la economía. Tú me vas a decir que la gente se salve, va a afectar la economía. ¿Cómo eso es posible? Pero es que eso es. Que el reino de Dios comienza a ser entronado en las vidas y cuando el reino de Dios es entronado en las vidas, la cultura de la sociedad tiene que cambiar porque ahora lo que se está moviendo es el reino. Yes. So living the garden, living the kingdom, vivir el Edén aquí en la tierra es eso, que vivamos conforme a la palabra de Dios, que vivamos en la bienaventuranza, Yes. como dice en Mateo. Que vivamos en esa bienaventuranza, que la bienaventuranza no es nada más y nada menos que un gozo, que no es temporal, que no es que pues me veo linda y estoy feliz, que me comí la pasta bien rica y estoy feliz, no, es un gozo que no depende de mi circunstancia, porque es un gozo plenamente de la salvación que recibí en Cristo, por ende no hay nada ni nadie que me pueda quitar ese gozo, y la bienaventuranza no es estática, es progresiva, Yes. which means que every single day el Señor va a estar trabajando algo en nosotros y cuando lleguemos al nivel máximo de bienaventuranza no vas a estar allí, estás allá porque ya fuiste perfeccionado. Because every day we're being perfected. Pero de eso se trata, de live the kingdom of God. Yes. Jesus' culture here on earth. Yes. Qué hermoso. I feel like I could talk for hours about this. But is there something else that como que un punto final para las personas que estén escuchando esto? Like this is it. Con esto, ¿verdad? If you have to como que resumirlo en una oración, esto es lo que queremos que se lleven a través de esta palabra. Bueno, cuando Marimar hablaba, me venía el versículo de Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a los patrones de este mundo, más bien renueven nuestros pensamientos para que descubran cuál es la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. O sea, literalmente yo pienso que eso sums it up, porque es no conformarme a lo que estoy viendo, no conformarme a lo que la sociedad quiere implantar en mí, sino conformarme a la palabra de Dios, a lo que ya Él fue escrito desde el principio, que literalmente es mi guianza. Quiero saber la voluntad de Dios para mi vida, abre tu Biblia. Quiero que Dios me hable, abre tu Biblia. No tengo que esperar a que un profeta llegue a mi vida Yes. para decirme lo que quiere hacer conmigo. Yes. No, Dios te lo va a decir cuando tú lo buscas genuinamente. Cuando tú abres su palabra, Él se va a revelar a tu vida porque el Espíritu se da a conocer a sí mismo. Así dice la palabra de Dios. Así que I will sum it up in that, literalmente, como que, y descubrir esa voluntad que es buena, perfecta y agradable. Y al ojo humano y a la carne quizás no hace sentido. Es como que buena, o sea, negarme a mí mismo, o sea, eso no parece placentero. No, pero es que cuando descubres que es buena, perfecta y agradable, tu alma lo va a encontrar. Tu alma genuinamente va a saber lo que es bueno. Yes. Y ahí es que entonces vas a decidir vivir eso que es ser un sacrificio vivo y negarte a ti mismo. Vas a querer hacerlo porque es que it's worth it. Yes. It's worth it porque Él lo vale. Literalmente Él lo vale todo. Qué lindo. Muy deep. Hay tantas cosas que podríamos decir, pero cuando yo le entregué mi vida a Jesús a mis 16 años, yo tenía un profesor que abiertamente en la escuela decía que él amaba al Señor. Y that professor would give me books que hablaban de Jesús. Cuando yo le entregué mi vida a Jesús, yo le dije, recibí a Cristo en mi vida. Y that professor would give me books
y que los libros hablan como que martyrs for Jesus, personas que murieron en situaciones extremas por Cristo, por amor a Él. Yo tengo uno así. Sí. Los mártires. Así mismo. Y uno los lee y yo, I would die for you. I would take a bullet for you. Y uno se lo vive. Y yo recuerdo, bueno, Dios quiera que no, pero si llega a pasar, yo espero no ser como Pedro y negarlo, sino que espero espero ser obediente, santo. Pero nada, volviendo, yo leía esos libros y esta persona me hablaba mucho del Señor y un día yo me encontré, long story short, con esta persona al restaurante de mi papá. Ellos me invitaron a su mesa a conversar about God. Y estábamos hablando and I was telling them everything about Jesus. Es que me enamoré, mi novio, estoy feliz. I've never been so happy, blah, blah, blah. Y ellos me empiezan a hablar. We're youth pastors, we've had so many experiences in the church, leading people with God, y me empiezan a contar. De repente hay como un silencio. La pasión que tú tienes y el amor que tú tienes, we had it too. But just like us, en algún momento, a ti se te va a ir. Con cerveza en mano. Yeah. With an alcoholic drink in it. Oh. That wasn't a joke. That was real. Oh. Yeah. Y en ese momento, yo siento que Dios guardó mi corazón para que eso no me desviara, ni me afectara. Because honestly, I did not remember. Hasta el año pasado que yo estaba en la universidad y estaba just talking with God. Y yo, o me digan loca, no me importa. Pero yo estaba en el parking caminando así y hablando con Dios, sola. Bueno, no sola, con Dios. Pero para el que me ve, dice, está hablando sola, está loca, esquizofrenia. Pues la cosa es que yo estoy así caminando, toda, talking with God, y de repente fue como si me pasó como película esa escena, ese momento. Y yo dije, wow. Y como que mi corazón empezó a pesar por ellos y por esa conversación. Y yo decía, ¿por qué, Señor? Why? Y en estos días yo estaba hablando con eso de mamá. Bueno, no estaba hablando, se lo estaba enseñando. Y le estaba diciendo que yo siento que that has been the posture of many Christians in the church today. Hemos estado tan envueltos en the duty que we've forgotten his face. We've forgotten love, God himself. Y es triste que sea así. Por eso es que yo creo que en estos últimos tiempos Dios ha estado hablando tan fuerte de su sangre, el sacrificio, Cristo, de volver al Edén, volver al jardín, volver a Él. Creo que es por eso que Dios está hablando tan fuerte a través de todos. El mismo mensaje. Go back to Jesus. Go back to Him. Y mientras yo estaba conversando con Dios, yo sentía en el espíritu a Él decirme, porque yo le decía, ¿por qué? ¿Qué les habrá pasado? ¿Por qué se separaron? Porque ellos me dijeron que mi impaciencia iba a ir. O sea, yo nunca quiero que este amor por ti se vaya. Yo nunca quiero dejar de sentir esto. Si tienes que remover personas, si tienes que quitarme cosas, si tienes que no darme algo, do it. Pero I don't want to lose my passion for you. I don't want to lose my zeal for you. I don't want to lose my love for you. Yo no quiero perder esto que yo tengo, que es tan inocente, es tan íntimo, es tan hermoso, que solo tú y yo lo tenemos todo, pero solo tú y yo lo tenemos. Yo no quiero perder esto. Y yo recuerdo como sentir al Espíritu Santo decirme, es que they were at my feet. Ellos estaban a mis pies. Pero se levantaron y se fueron. Wow. They were at the table. Pero dejaron la silla vacía. They were looking at my face. Me miraban mi rostro. Pero se desviaron y miraron al otro lado. So, yo te diría esto. Go back to his face. Vuelve a su rostro. Vuelve a Jesús. Vuelve a la sencilleza, a la simpleza y aún así la profundidad de quién es nuestro amado. Antes de estar pendiente a las añadiduras y lo que Él te puede dar, mira quién es Él. Mira quién es Cristo. Mira quién es el Rey humilde que dejó su trono vacío para encarnarse y entregarse en una cruz por ti y por mí. No lo merecíamos. No somos dignos, but he did it. He did it. Primero reconoce quién es Él y segundo reconoce lo que Él hizo por ti. Y si eso no te es motivo para adorarlo, para querer agradarlo, para querer seguirlo, para querer buscarlo o enamorarte de su rostro, I would pray right now de que el Espíritu Santo traiga convicción a tu vida. I would pray right now de que tú ahora mismo donde estés le digas, Espíritu Santo, trae convicción a mi vida. Porque si yo estoy escuchando esta
estas palabras y para mí ni cosquillas en la panza, nada, no siento nada. But there's something wrong. Pray for the Holy Spirit to bring you conviction and to make you understand, porque esta revelación solo te la puede dar el Espíritu Santo. Es solo el Espíritu Santo, solo es Dios quien lo revela. Por eso cuando Jesús le dijo, ¿quién soy yo para ustedes? Y los discípulos empezaban, bueno, es que algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres esta, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Pero pues Jesús les dijo, pero ¿quién yo soy para ti? Who God is for you dice mucho si yo te pregunto a ti, ¿quién es Dios para ti? Y tú solo me dices, bueno, Él es el que siempre me da el pan que necesito. Pues eso deja saber, it's funny, pero en la realidad, Él es el que nos da el pan que necesitamos, pan de cada día. Pero I'm saying que quién es Dios para ti habla mucho de, valga la redundancia, quién es Dios para ti, how you view God, tu manera de describir a Dios, tu manera de relacionarte con Dios. Si tú ves a Dios como padre, pues tú vas a entender que Él cuida de ti, te ama, te protege, está para enseñarte, está para instruirte. Si tú ves a Dios como proveedor, pues tú lo ves como el que te suple, el que está en tus momentos de escasez, el que está ahí para ti, el que va a pagarte todas tus cosas. Dependiendo de cómo tú ves a Dios, será la consecuencia, ¿verdad? Será hasta cierto punto your identity. How you view God reveals a lot about how you view yourself. Y pues, volviendo a esto, a lo que estoy diciendo es que primero mira quién es Dios. He is God Almighty. He is the ruler of this world and all heaven and everything, universe. Él es santo, Él es digno, Él es maravilloso, Él es hermoso. El Cristo es el Cordero inmolado, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Cristo es the way, the truth and the life. Y cuando tú ya entiendas quién es Él, ya eso te va a dar razón para querer enamorarte de Él y enamorarte de su rostro. Pero después de eso, remember what He did for you. He sent His Son on a cross to die, to be obedient to death, just to bring you back home. Yes. Just to bring you back your breath. Yes. No words. Para eso como que, Just go to Him. Yes. Seek His face. Literal, I think que con esto, ¿verdad? Podemos cerrar, pero me encanta lo que ambas están diciendo, because literalmente, like, fuimos destituidos por nuestro pecado, and He died so that we could be with Him, ¿me entiendes? O sea, Él dio el mayor sacrificio so that we may be in His presence because He loves us so much. Y como que me da un poquito de, because I just think about, like, what does God feel when we go to an altar and we just take and then we leave, you know? Like, how does God feel after, ¿me entiendes? Like, dice que el Espíritu Santo se contrista. So, como que, how does God feel when we just, like, alzamos nuestras manos cuando dicen un llamado de salvación, and then we just leave and we just totally forget about Him? Like, I did all of this so that you may be in my presence. So, muchas veces estamos buscando paz, estamos buscando amor, estamos buscando ser abrazados, y literalmente it's not just a one thing said and done. It's not transactional. The cross is not transactional. What He did for us was not a here you go, y esto es lo que puedes recibir. No, it's about having a relationship. ¿Y cómo se sentiría el Padre si lo único que hacemos es llegar ante su presencia? Esto es lo que puedo recibir de ti y me voy. So, Él literalmente recognized that the Lord is so good, the Lord is so mighty, that even though we did not deserve it, He died on a cross for us. Él se entregó a sí mismo. Dice en Colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible. Yes. Él se entregó a Él mismo por nuestros pecados, por lo que nosotros hicimos, solamente para que podamos estar y vivir en su presencia. So, les quiero dejar con esto. Es que todo lo que estás buscando, todo lo que anhelas, todo lo que necesitas, ese vacío que necesitas llenar en tu corazón, lo único que lo puedes llenar es realmente reconocer que Dios es lo que necesita, que estar en su presencia es el mayor regalo, la mayor cosa que tú pudieras haber adquirido a través del Evangelio es simplemente poder estar en la presencia del Señor. Así que I'm so happy that we were able to have this conversation, y realmente oro por cada persona que esté escuchando este episodio, que sean
transformados y que su espíritu sea redarguido por el Espíritu Santo. Que no simplemente escuchen esto y lo quiten y ya sigo con mi vida. No, que realmente así como el Señor nos ha confrontado y nos ha hablado a nosotras cada una en nuestras vidas, que el Señor pueda utilizar este episodio para hablarle y recordarle y llevarle a ese primer amor, que es simplemente estar en su presencia. Así que gracias, Marimar, por haber estado con nosotros. We love you. Y espero que esto sea de bendición a todos los que están viendo. Bye.